De nuestra entrevista esta mañana y hoy le tenemos temas de su salud. Fíjese que el dolor torácico, laringitis, faringitis, tos crónica, asma, hipo, apnea de sueño son solo algunos de los síntomas del reflujo gastroesofágico. Y para hablar más sobre este padecimiento recibimos aquí en 21 Noticias a Julio Alberto Pérez Sosa. Él es gastrocirujano. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Pues ya mencionábamos algunos síntomas, pero nos gustaría que usted nos explique cómo identificamos esta enfermedad. Bueno, es muy importante hacer la diferencia entre las típicas agruras o reflujo que casi todos tenemos y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ya se considera ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuando nos está provocando muchos síntomas, afecta nuestra calidad de vida. Esto puede ser tener más de 2 síntomas importantes a la semana. Si tienes más de 5 años con reflujo que de manera intermitente viene y va, también ya puede ser considerado ERGE. O cuando están teniendo algunos síntomas extraesofágicos, que tú mencionaste algunos, problemas en vías respiratorias superiores como laringitis o tos. Doctor, ¿cuáles son estos síntomas de los que usted habla? Digo, ya veíamos algunos, pero ¿quiénes, por ejemplo, son susceptibles de padecerlo? Puede darse en cualquier población, o sea, desde niños llegan a tener reflujo hasta adultos mayores. Sin embargo, la obesidad es un factor de riesgo importante. También la dieta aquí en México no contribuye mucho, es muy irritante, con muchos condimentos, a mantener, a estar sin reflujo, sin esta enfermedad. Prácticamente cualquiera de nosotros puede tener ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Doctor, ya lo mencionaba usted, muy importante saber diferenciar de un mal día, una mala digestión a una enfermedad. ¿Qué pasa si nosotros tenemos la enfermedad y no nos atendemos? Bueno, puede provocar algunas complicaciones el reflujo. Alguna de ellas es esofagitis, que es cuando se quema la capa interna del esófago, la mucosa. Esta esofagitis puede progresar si continúa el reflujo y provocar algunas estrecheces en el esófago, o puede progresar a algo que se llama esófago de Barrett, que es una lesión premaligna. En algunos casos más severos puede llegar a desarrollar un cáncer, sin embargo la prevalencia es bajita. Mínima. Hay un tema y a mí me gustaría comentárselo, porque luego se confunden los síntomas y voy a poner un caso muy concreto. Hay deportistas o corredores que a veces confunden enfermedades respiratorias por temas de enfermedades respiratorias y en realidad no saben que su problema es justamente por un asunto de este tipo gastroesofágico. ¿Es correcto, doctor? Así es. Este conjunto de síntomas pertenecen a una clase de reflujo que se llama reflujo atípico o extraesofágico, y es cuando el ácido del estómago que se regresa al esófago se sale del esófago y llega hasta la faringe o a vías respiratorias superiores. Y en muchas ocasiones son pacientes que están haciendo alguna actividad, lo asocian con reflujo y viene una crisis de tos. Pueden estar haciendo ejercicio o también es bastante común en las noches. Algo muy característico es que están durmiendo y los despierta una crisis de tos o sienten que se ahogan. Estos son síntomas atípicos o extraesofágicos de reflujo. Si están teniendo estos síntomas, tos, que sientan la necesidad en las mañanas de hacer de aclaramiento de la garganta, que su voz empieza a cambiar en las mañanas, puede estar asociado con reflujo y es importante que se atiendan, que se haga una revisión digestiva. Doctor, por los síntomas que usted menciona, ¿es probable que alguien lo confunda con alguna enfermedad en vías respiratorias? Sí, de hecho es bastante común que muchos otorrinolaringólogos nos refieran al servicio de gastro o de cirugía pacientes con reflujo. Son pacientes que tienen sinusitis, rinitis crónica, cambios en la voz, pacientes que dicen tengo un ardor, un dolor en la garganta, pero ellos también tienen síntomas de reflujo. Hay un porcentaje de pacientes que no tienen ningún síntoma de reflujo. Entonces, si están padeciendo de estas enfermedades de vías respiratorias superiores, es importante que acudan con su otorrino para ver si es de vías respiratorias o se está asociando a reflujo. Tratamientos, doctor, por ejemplo, claro, por supuesto, acudir al médico, pero ¿qué tipo de tratamientos se recomiendan para este tipo de enfermedades? Para manejar los síntomas, los antiácidos están muy de moda y sí ayudan mucho a los pacientes que tienen ERGE a controlar los síntomas, pero no les quitan de todo la enfermedad. Por eso es importante acudir al médico. Los tratamientos iniciales están enfocados en disminuir la producción de ácido. Al haber menos ácido que suba al esófago, pues hay menos quemadura y menos síntomas. En estos son los inhibidores de bomba de protones, la familia de los prazoles y todos esos medicamentos. Los antiácidos, como comenté, en otros casos se pueden dar algunos medicamentos que ayudan a vaciar un poquito más rápido el estómago, pero siempre es importante primero determinar
si realmente está teniendo ERGE, reflujo, y ver cuál es el tratamiento ideal. Doctor, me gustaría que pues precisamente eso le hable a nuestros auditorios de la importancia de acudir al médico, de no automedicarse, porque pues en internet fácilmente podemos buscar alguna solución momentánea para nuestro malestar, pero es muy importante siempre acudir al médico por un diagnóstico. Sí, así es. De hecho, es importante identificar datos de alarma. El dato de alarma más importante es disfagia, que es cuando tienes reflujo y sientes que se te atora la comida. Si tienen eso, deben de acudir inmediato al médico. Doctor, ¿medidas preventivas? Bueno, la obesidad es un factor de riesgo, por lo que el ejercicio, la buena alimentación es la mejor medida. También cuando cenes, cuando te vayas a la cama, al menos dejar pasar unas 2 horas si ya estás teniendo estos problemas, porque también es muy común tener estos síntomas en la noche. De acuerdo, pues doctor, muchísimas gracias, doctor Julio Alberto Pérez Sosa, gastrocirujano. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el estudio de 21 Noticias y bueno, pues por ayudar a nuestro auditorio a identificar estos síntomas de una enfermedad que puede ser muy recurrente. Así es, muchas gracias. Muchas gracias a usted.